A esta hora se encuentra en los estudios de la capital el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente y exministro de Energía en el gobierno de Rafael Correa. Economista Acosta, buenos días. Muy buenos días. Para empezar esta entrevista quisiéramos mostrarle en primera instancia un fragmento de un Wikileaks en el que se señala lo siguiente. En un giro irónico, el mismo día que el gobierno del Ecuador dio a conocer su propuesta de mantener el petróleo bajo el suelo, Petroecuador hizo una aplicación de visas para que una delegación viajara a Washington a encontrarse con potenciales desarrolladores estadounidenses del bloque ITT. En su última cadena sabatina, el presidente Correa se refirió a esto en los siguientes términos. En línea Artieda sacó un Wikileaks, supuestamente, lo estamos verificando, no lo he conocido, que mientras yo anunciaba la iniciativa al mundo, iba una misión de Petroecuador a negociar el ITT con Estados Unidos. Bueno, vamos a verificar si es verdad, pero quiero recordarles que cuando lanzamos el ITT, el ministro de Energía era nada más y nada menos que Alberto Acosta. Así que pregúntenle a Alberto Acosta por qué mandó la misión a Estados Unidos, ¿ok? Economista, ¿qué hay que decir al respecto? Mire, realmente la memoria del presidente de la República comienza a fallar. ¿Quién manejaba Petroecuador? ¿Quién era presidente de Petroecuador? Era Carlos Pareja Llanuselli, que hacía y deshacía en la empresa sin tomar en cuenta las disposiciones que podía haber dado el ministro. Recordemos que él, a espaldas ministro, en contra de la ley lo que establecía en esa época, incluso trató de negociar con un consorcio formado por chinos, brasileños y chilenos la entrega del campo ITT. Mucho antes de que nos hayamos ya estabilizado en el gobierno, él tenía ahí el plan de explotación del ITT. Es decir, el presidente conocía. Bueno, mire, quedemos en una cosa muy clara para que la ciudadanía entienda. La iniciativa Yasuní ITT de dejar el crudo en el subsuelo fue una opción que se construyó desde la sociedad civil y que fue asumida en el gobierno del presidente Correa y que apareció luego como la posibilidad de dar paso a una propuesta revolucionaria que no solo tenía que ver con el conservacionismo, sino con la posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo dentro de la Amazonía y en el Ecuador en general. Este es el punto de partida. Por un lado había ya el deseo de extraer el crudo Lenin y por otro lado apareció la posibilidad de esta. Y tuvimos dos posiciones, la defendida por Pareja Llanuselli, presidente de Petroecuador, para extraer el crudo, y la defendida por el ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, quien le habla, para dejar el crudo en el subsuelo. Y el día 30 de marzo del año 2007 se tomó una decisión salomónica con la presencia del presidente Rafael Correa. Esta es la realidad. Siempre hubo esas dos opciones. Ese no es el problema de fondo. El problema de fondo surge cuando el presidente de la República permanentemente amenaza con la extracción de crudo si no consigue la contribución o la compensación internacional. Y eso no genera confianza a nivel internacional. Cuando usted dice que es una propuesta que se construyó desde la ciudadanía, estamos haciendo referencia a principios de los años 90. Bueno, estamos haciendo referencia a la resistencia que surge en primer lugar de todas las comunidades de habitantes mestizos, colonos o de indígenas en el norte de la Amazonía en contra de la Chevron Texaco. Y eso luego se plasma en una propuesta muy concreta en un libro que se llama Ecuador Postpetrolero, donde hablamos ya de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía. Tan es así que esa propuesta es recogida posteriormente incluso en el plan de gobierno del Movimiento País 2007-2011, con el que llegó el presidente de la República, el entonces ciudadano Rafael Correa, a la presidencia de la República en el año 2007. Esto fue elaborado por cientos de personas y aquí se habla en la página 47, si la memoria no me falla, de la moratoria, de la posibilidad de la moratoria petrolera. Por otro lado, ya en el año 2005 y en el año 2006 se plantearon propuestas muy concretas de parte de Acción Ecológica y de Oil Watch para proteger exclusivamente o preferentemente, no exclusivamente, preferentemente en el marco del paraguas de la moratoria petrolera Amazonía, la zona del ITT. Eso lo recoge el ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, que había participado en estas discusiones desde tiempo atrás con muchísimas otras personas. Por eso digo, no hay gerente propietario de la idea. Y entonces se cristaliza la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo. Economista Acosta, ¿es el abandono de esta iniciativa, el respaldo abierto del gobierno a las actividades extractivas, uno de los elementos que lo llevan a usted a señalar que el correísmo es un nuevo modelo de dominación burguesa?
Bueno, estamos viendo los estilos que se van imponiendo. ¿Cuál era la propuesta que se hizo, por ejemplo, para dejar el crudo en el subsuelo? ¿Y qué se dijo durante 6 años? 6 años se dijo que la opción para el país era dejar el crudo en el subsuelo. 1, para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, que ahora desaparecen hasta de los mapas, para dar paso a la extracción petrolera. 2, la protección de la biodiversidad, porque sabemos que una actividad petrolera no es que va a ocasionar un impacto mínimo, sino generalizado. Y en una zona de altísima biodiversidad, la cuestión puede ser muy complicada. Y no nos olvidemos que la dignidad de un pueblo, el respeto de un pueblo, no se lo gana simplemente por las cosas que construye, sino por los valores que no destruye. 3, se dijo que íbamos a impulsar la reducción de la emisión de CO2 para no tener mayores problemas de cambio climático. Y ahora ya vamos a explotar el ITT y no nos preocupamos de que haya 400 millones de toneladas de CO2 que van a salir a la atmósfera. Y hay también problemas muy graves porque se está echando abajo toda una forma de organizarnos. Por eso yo creo que lo que estamos viviendo en el país no es aquí el socialismo del siglo XXI. Por ningún lado aparece socialismo acá. Lo que estamos viviendo es el extractivismo del siglo XXI, que ahora sí ya tiene todos los elementos claros. Explotar el ITT, la 11ª ronda petrolera en el sur de la Amazonía, la mega minería, los transgénicos, se quiere violar lo que dice la Constitución o cambiar la Constitución, o los agrocombustibles. Seguiremos siendo un país producto y no vamos a encontrar el camino al desarrollo y mucho menos para construir el buen vivir. Economista, a propósito de la Constitución, que usted se la sabe casi que de memoria por obvias razones, el artículo 407 señala que se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Pero al mismo tiempo dice que excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea, que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular. Ustedes en Montecristi dejaron abierta esta ventana. ¿Se estaban cuidando de algo o siempre se consideró la posibilidad de explotar las zonas que se encontraban dentro de la reserva? Bueno, eso es un tema que se discutió en Montecristi. Varias veces discutimos si valía la pena poner un candado definitivo para proteger esas zonas. Había compañeros y compañeras que estaban en esa línea, pero uno de los temas de discusión fue también a nivel del gobierno y a nivel del buró político cómo abordar estas cuestiones. Y hay un par de artículos, uno de esos en los cuales llegamos a un acuerdo con el presidente de la República. Firmamos, de puño y letra escribimos y firmamos, nos comprometimos en ese acuerdo, en el artículo de los transgénicos, para llegar a tener una posibilidad. Pero aquí, este rato, el hecho real y cierto es que tenemos los habitantes del país la oportunidad de decidir qué es lo que se hace con el ITT. Y no solo con el ITT, con una propuesta conservacionista para decir que va a quedar la naturaleza en todo intocada y que vamos a convivir con la pobreza, lo cual es una falacia. Lo que tenemos es la oportunidad para construir otra forma de vida y otra forma de relacionarnos los seres humanos con la naturaleza. ¿Y cómo entiende usted ahora estas dudas que surgen dentro de la bancada de país alrededor de otorgar quizás una autorización para la explotación, pero condicionada a la no aparición de los pueblos en aislamiento voluntario? Claro, dentro de este 0.1% que se dice que se va a explotar. ¿Es conciencia o es temor a una probable futura acusación de etnocidio? Bueno, yo creo que aquí tienen que hablar con mucha responsabilidad y actuar con seriedad. El asunto aquí es muy claro. Nosotros teníamos, y le voy a mostrar aquí un par de mapas, esta información proporcionada por el Ministerio del Ambiente. No sé si la cámara me está graficando. Aquí tenemos el ITT y aquí el bloque 31. Aquí había indicios, todavía en esa época, estamos hablando creo que de marzo o febrero de este año, de los pueblos en aislamiento voluntarios, Ministerio del Ambiente. En la actualidad, el Ministerio de Justicia, para justificar la explotación, desaparece a los pueblos en aislamiento voluntario. Ya no aparecen los pueblos en aislamiento voluntario, cuando sabemos muy bien que esas zonas son de tránsito de los pueblos en aislamiento voluntario. En la zona del ITT hay una gran cantidad de pantanos y hay unas palmeras que tienen unos frutos que son los moretes, muy codiciados por los animales en diversas épocas del año, y estos pueblos que son nómadas, cazadores, van a esas regiones. Esa región donde ellos consiguen los alimentos para su vida va a estar afectada por la actividad
actividad petrolera. Y no me vengan el cuento de que es como ponerle una vacuna contra la viruela a un niño y que solo va a ser esa la afectación. No, sería muy interesante que nos muestren cuáles son los mapas con las distintas ubicaciones de los campos y cómo se van a establecer todas las instalaciones, quizás sumadas todas las instalaciones den un 1%, pero va a ser un enmallaje, una red, casi una telaraña la que se va a tender en varias regiones, y eso va a afectar una zona de altísima biodiversidad que no estamos protegiendo, pretendiendo proteger con el apoyo del pueblo ecuatoriano simplemente para garantizar la vida de unos cuantos animalitos, de unas cuantas plantas, sino que eso es una suerte de gran banco genético, es una suerte de arca de Noé en donde puede haber a futuro incluso un enorme potencial económico. Pero antes de eso es un tema ético. La vida está en juego, la vida de compatriotas, pueblos en aislamiento voluntario, y la vida de miles de seres vivos que tienen que ser garantizados, tiene que ser garantizada su existencia, porque eso manda la Constitución con los derechos de la naturaleza. Son los criterios del economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ex colaborador del gobierno de Rafael Correa. Son las